Congresista Carolina Giraldo de la Alianza Verde, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial. Pues yo quisiera conocer su opinión de lo que acabamos de escuchar. 1.100.000.000.000 de pesos, unidad de gestión del riesgo y la infaltable fiduprevisora. Y don Olmedo por ahí, ¿cuál es su opinión? Pues obviamente la cifra me parece impresionante, pero no me sorprende. Y no me sorprende porque seguramente uno de esos contratos de los que ustedes han estado hablando, el de Mistrató, es un contrato que yo he tenido bajo la mira y he venido denunciando desde hace rato. Precisamente se hizo bajo la ola invernal por estas invitaciones privadas con la fiduprevisora, es decir, en el mismo esquema que ustedes vienen relatando, y hoy sabemos que era un contrato por casi 8.000 millones de pesos para hacer 12 puentes en zonas indígenas de Risaralda. Luego dijeron que por la misma plata hacían 6 y al día de hoy, aunque hay un desembolso del 40%, vamos a ver las obras y las obras nos dicen que no hay un solo puente en pie. El viejo truco. Se llevan el anticipo, doña Carolina, muchas gracias. ¿Tienen en su inventario estaban esos 7.000? Sí. De hecho, aquí tengo el registro. Mire, Julio, Mistrató Risaralda, 7.689 millones de pesos. Y tal y como lo acaba de señalar Carolina, la congresista, es un contrato que se firma por ese monto y con ese objetivo, o con ese objeto. Supuestamente construir unos puentes, y ahí tiene usted. 2 años después, no hay nada. Gracias, Olmedo. ¿El origen de Olmedo es verde? Es que Olmedo pasó por el M19. Pero digo, pero en algún momento fue verde. Fue candidato. No, fue pacto, candidato del pacto histórico. Su origen es el pacto histórico. Y él creo que estuvo en el Polo Democrático también, o algo así. Uh-huh. Sí, antes del nacimiento del pacto histórico, pero y un detalle no menor, fue el mayor donante individual a la campaña de Gustavo Petro. Claro, porque es que la idea era hacer un país distinto, ¿no? Después de los partidos tradicionales, de los de siempre, que roban y roban, ellos iban a cambiar el sistema de contratación. Sí. Juan Daniel Peñuela es del Partido Conservador, nos atiende a esta hora. Congresista, buenos días. Julio, muy buenos días a usted y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. ¿A usted esto lo sorprende o al igual que a doña Carolina le parece normal? No, esto ya es normal, apreciado Julio. Mire, la corrupción nosotros la vemos de manera permanente, gobierno tras gobierno. Cada día vemos cómo se sofistica más. Esto es un problema estructural y este es el mayor escándalo que ha empañado o que ha caracterizado este gobierno. Contrataciones direccionadas, anticipos entregados, obras que no se hacen, y siempre las afectadas son las comunidades y no pasa nada, las investigaciones no avanzan. Aquí, independientemente de los nombres, de verdad hay que hacer una cruzada frontal para erradicar la corrupción, exigir a las autoridades que investiguen y que caiga quien tenga que caer. Esto el país no lo puede seguir aguantando ni tolerando. Juan Daniel Peñuela, Partido Conservador. Marcela. ¿Y qué hacemos con sus amigos del Partido Conservador? Bueno, pues eso no es culpa de él, ¿no? Sí, él responde por él. Marcela, bueno, si ayer no conseguimos a nadie del pacto histórico que hablara sobre el debate, imagínese quién va a aparecer hoy del pacto histórico a rechazar lo que ha hecho el señor Olmedo. Bueno, ¿no? Pero de pronto encontramos a alguien. ¿Sabe que alguno de los congresistas ayer nos dio una explicación bastante extraña? Y es que ellos se estaban acogiendo a la directiva que sacó el gobierno sobre las vocerías en cabeza del presidente de la República. Y uno sí se pregunta en dónde está la independencia de las ramas del poder público, la independencia de poderes. Que tiene que ver una cosa con la otra. No, entonces ahora la circular no habla de congresistas. No, pero por supuesto que no. Por eso me parece bastante llamativo que cuando tienen que responder por algo, pues se acogen a la directiva presidencial. Pero de pronto tenemos suerte. Yo creo que alguien del pacto puede salir a pronunciarse. Vamos a intentarlo. Claro que sí. Nos atiende Alirio Uribe, es congresista del Pacto Histórico. Don Alirio, gracias por estar con nosotros. Me parece usted muy valiente y oportuno. Buenos días. Bueno, Julio, buen día. No, pues un saludo para ti, para toda la audiencia, y pues como congresista del Pacto Histórico, lo único que puedo hacer pues es saludar y felicitar esta investigación que ha hecho Caracol y solicitar que la Fiscalía, que la Procuraduría, que la Contraloría General de la Nación investigue.
Desde que empezó este gobierno, yo señalé en varios medios de comunicación que este va a ser uno de los gobiernos más vigilados, precisamente porque pues teníamos órganos de control que estaban, digamos, enfrentando de alguna manera al gobierno. Las cortes también estaban tomando distancia del gobierno. Entonces lo que esperamos es que se aclare todos estos hechos, si esas obras se hicieron, se ejecutaron, no se ejecutaron. Y lo importante para mí también es que en todos estos casos de corrupción los congresistas del Pacto Histórico no aparecemos. Nosotros no estamos vinculados a ninguna negociación, a ningún negocio, a ninguna obra, a recibir platas de esos temas. ¿Y la senadora Marta Peralta, representante? Bueno, está investigada y si tiene alguna responsabilidad la deben sancionar. Ella aparece efectivamente en unos temas de La Guajira y es importante que ella sea investigada. Ustedes miran la lista de todos los congresistas que recibieron lo que llaman mermelada o comisiones o lo que sea, son de los otros partidos. Los presidentes de Senado y Cámara que están presos son de otros partidos. Claro, pero espere, representante, porque bueno, usted debe hablar tal vez por usted, pero creo que tal vez ese es uno de los grandes problemas dentro de este escándalo, y es que el gobierno sigue insistiendo en que esta es la responsabilidad de otros partidos y que no tiene nada que ver con el pacto histórico. Y hay dos ministros, ¿no? Perdóneme, el señor Olmedo López hacía parte del pacto histórico, uno de los principales protagonistas de este escándalo, funcionarios del gobierno. Y el que está fugado. Obviamente está preso y lo van a condenar y lo tienen que condenar por esos hechos de corrupción. Claro, pero está bien que usted hable por su responsabilidad, que entendemos usted no tiene nada que ver y nunca ha sido mencionado en este escándalo, pero yo creo que sí, el hecho de enmendar el rumbo, parte, representante, de reconocer que sí hay una enorme responsabilidad por parte de este gobierno, empezando por el presidente de la República, que fue quien nombró a esas personas, varias de ellas hoy presas. Por supuesto que hay una responsabilidad política y por supuesto que lamentablemente hubo funcionarios de este gobierno que incurrieron en actos de corrupción y felizmente los hechos han sido denunciados, han sido judicializados, se han expedido las órdenes de captura y esperamos que caigan todos los que tengan que caer. Pero yo sí aclaro que somos 50 congresistas del Pacto Histórico y cuando ustedes miran los listados de todos los congresistas que han estado en estas investigaciones, los del pacto, salvo la persona que ustedes mencionan, no aparecemos en ningún escándalo de ese tipo. Sí, pero es que no solamente, como decía Marcela, son los congresistas del pacto que están investigados por eso, o la congresista Peralta, por ejemplo, es que el partido de gobierno ha aceptado el apoyo del señor Carlos Trujillo, que es verdad que es conservador, pero ha votado en bloque con el gobierno en muchas de las cosas que han pasado en estos últimos 4 años. Ha sido reelegido. Espinosa, el Partido Conservador tiene Ministerio del Deporte. Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, será operador político del presidente de la República en la Cámara y por eso fue presidente de la Cámara. No por usted, senador, pero parecería que mientras traigan votos también son bienvenidos. Bueno, mira, ustedes tienen toda la razón. Aquí el problema es que la macrocorrupción está legalizada. Nosotros tenemos la Ley 100 que legalizó la corrupción en todo el sistema de salud. Se roban la plata de la salud. Y el tema en las mayorías en el Congreso es lo mismo. Ya se han sancionado 106 leyes que tienen que ver con la agenda del cambio. Y para hacer esas 106 leyes había que obtener mayorías en el Congreso. Las mayorías en el Congreso se deben hacer por acuerdos políticos, por acuerdos de participación en el gobierno, pero no por actos de corrupción. Nosotros, como bancada del Pacto Histórico, jamás estuvimos de acuerdo, ni estuvimos en esas reuniones, ni hicimos ningún acuerdo con los congresistas. Nosotros llamábamos a las bancadas a que hicieran mayoría. La mitad de la agenda legislativa pasa por la Comisión Primera Constitucional, donde yo he ejercido durante estos 4 años y jamás ningún miembro de la Comisión Primera puede decir que yo haya ofrecido platas o contratos o lo que sea. Hemos dado el debate, hemos aprobado los proyectos y hemos sacado esa agenda legislativa. Obviamente, si esos hechos de corrupción ocurrieron, como al parecer ustedes lo han denunciado y ocurrieron, efectivamente ocurrieron, pues que caiga todo el peso de la ley y que miremos hacia adelante cómo hacemos de verdad para que esta corrupción que está enquistada en el Estado no se mantenga. Alirio Uribe es del Pacto Histórico y él tiene toda la razón, él no está mencionado, ni los congresistas. Gracias a él y seguimos con las reacciones. Feliz mañana, congresista. Gicley Mutis era el alcalde de Puerto Boyacá cuando el contrato. ¿Valor del contrato, Juan Pablo?
El contrato que tenemos 73.964 millones de pesos. Puerto Servias, Puerto Boyacá. Exalcalde Mutis, buenos días. Muy buenos días para usted y para toda la comunidad. ¿Usted se acuerda de ese contrato y de ese contrato qué se ejecutó? Sí, señor, ese contrato fue una acción popular que llevaba más de 20, una necesidad que llevaba más de 20 años. Nosotros presentamos la necesidad a la unidad de gestión del riesgo. Esta la aprobó, se contrató directamente la unidad de gestión del riesgo. Ellos mismos se dio acta de inicio, pero nunca hubo desembolso. Y ahí fue donde estalló este escándalo de la unidad de gestión del riesgo y no se pudo ejecutar nada, pero pues afortunadamente también no hubo desembolso de dineros. Bueno, pero no hubo desembolso de dineros, sin embargo, como usted señala, sí hubo un acta de inicio. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué han hecho los contratistas? Porque lo veo muy enterado, exalcalde. El contratista hizo las diferentes solicitudes, tengo entendido ya ahí pues llegó la nueva administración. En la nueva administración pues había la responsabilidad de comprar 2 predios. Esto no se realizó, también obviamente pues me imagino por la presión que había de que el contrato no pudo iniciar y estalló este escándalo y pues ahí hasta ahora eso quedó ahí y pues no había una solución ni para la comunidad y me imagino que para los contratistas tampoco. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.